Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su viejo y confiable Alquimista. Como ya estamos con el verano cinematográfico detrás y entrados firmemente en la temporada de otoño, me gustaría discutir cuáles fueron los altos y bajos del verano cinematográfico, que es por mucho, pues, la época en la que, o por lo general es tradicionalmente la época donde va más la gente al cine. Este año, como ya ha sido reportado en varios sitios de noticias, pues la taquilla ha estado por debajo inclusive del año pasado. Entonces me gustaría discutir un poco de eso y sobre cuáles fueron quizá las películas destacadas del verano, si hay alguna tendencia por ahí que podemos esperar para los años que sigue y sobre todo, pues cuál fue la película del verano. Así es que comencemos. La taquilla del verano de este año estuvo por debajo de la taquilla del verano del año pasado, que a su vez estuvo por debajo de la taquilla del verano del año antepasado, es decir, de 2023, donde el fenómeno conocido como Barbenheimer, que fue el estreno simultáneo de las películas Oppenheimer y Barbie, impulsó la taquilla a los 4 billones de dólares, que es una cifra que por lo general es el medidor de éxito, ¿no? Es una cifra a la que normalmente se llegaba en el verano y después de la pandemia solo se ha cumplido, solo se ha llegado a esa cifra una vez, que fue en el verano del 2023. Entonces, en el 2022 todavía se entendía un poco porque habían sucedido los eventos de las huelgas de guionistas y de actores. Entonces eso le quitó un poco de aire a la taquilla para el 2022 con el retraso de perdón, para la taquilla del 2024 con retrasos de varios proyectos. Y se esperaba que ya este año fuera la recuperación de la taquilla, estando ya 5 años después de la pandemia y 2 años después de las huelgas. Y tenían lo que parecían ser éxitos seguros alineados, ¿no? Teníamos el debut cinematográfico del nuevo universo de DC con Superman, el regreso de la primera familia de Marvel con los Cuatro Fantásticos a la pantalla grande y un nuevo reboot de Jurassic World, una franquicia de películas que ha consistentemente logrado el billón de dólares. Por eso se esperaba que este año fuera de nuevo en el cual la taquilla del verano cinematográfico llegara a los 4 mil millones de dólares. Pero por desgracia no fue así, y no solo no fue así, estuvimos, aunque sea por poco, debajo del año pasado. Por eso los estudios están un tanto preocupados. Pero los números en sí pueden ser un poco engañosos, no nada más es una cifra que sin contexto creo que puede ser un poco engañosa, o más bien se puede prestar a diversos contextos, ¿no? Se puede prestar a que pues el cine ya nunca se va a recuperar de la afectación de la pandemia, ¿no? Donde la gente ya se acostumbró a ver películas desde su casa por medio de streaming y la experiencia cinematográfica va a ser relegada a aquellos cinéfilos como yo, ¿no? Que nos gusta toda la experiencia de ver películas en la sala de cine y por lo tanto pues va a seguir decayendo, ¿no? Esa es una forma en la que se puede interpretación con la cual yo personalmente no coincido y ahorita voy a explicar por qué, pero también se podría ver como, ok, estamos un poco debajo, pero pues hay señas donde podemos regresar. O también podría ser donde las películas que estaban no le hablaron a una porción significante de la audiencia, por ejemplo. No hubo una película enfocada en las mujeres, por ejemplo, una película que le hablara a las audiencias más jóvenes. Tener una película enfocada hacia las mujeres fue parte de lo que hizo que Barbie fuera un gran éxito. Esa parte no estuvo reflejada en la taquilla, entonces eso creo que pudo haber sido motivo por el cual la taquilla haya estado por debajo de lo del año pasado. Pero ahora sí, veamos lo que está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? Para efectos de este video, pues lo vamos a dividir en tendencias, ¿no? La primera tendencia es la película de superhéroes. Empezamos por el cine de superhéroes, que
ha sido el propulsor o fue el propulsor de la taquilla en la década pasada, en el verano, ¿no? Eran los éxitos de Marvel los que mantuvieron el interés en el cine, ¿no? Cuando había ya un declive en las audiencias en general, por lo menos se podía contar que iban a salir a ver las nuevas películas de Marvel. Así es que empecemos con el género de los superhéroes. Este año tuvimos dos grandes apuestas, que fue Superman, la primer película del universo cinematográfico de DC, sobre la cual pues prácticamente colgaba el éxito del estudio, ¿no? Su futuro dependía de esa película. Superman es una película la cual yo disfruté, aunque sigo creyendo que está grabado en los lentes equivocados, pero fue un éxito bastante firme, bastante sólido en los Estados Unidos, pero no tanto en el mundo. La película cruzó los 600 millones de dólares, pero si hubiera hecho los mismos números que hizo en la taquilla, si hubiera hecho los mismos números en la taquilla mundial que hizo en la taquilla de Estados Unidos, ese hubiera estado sobre los 800 millones de dólares, ¿no? Hubiera sido un éxito aún más fuerte. ¿Y esto a qué se debe? Muchos se lo atribuyen a que las audiencias relacionan a Superman con valores de los Estados Unidos de América. Entonces, por esa parte, muchos creen que por eso no se vio afectado su desempeño en taquilla a nivel mundial. Por otra parte, tenemos a la apuesta de Marvel, que fue Los Cuatro Fantásticos, Los Primeros Pasos, que es el regreso de la primera familia de Marvel a la pantalla grande después de varias décadas. Es, en mi opinión, la mejor película que ha hecho Marvel Studios o que ha producido Marvel Studios en los últimos 3 años. Es una película increíblemente sólida y bien por donde se le mire, ¿no? La clase de película que hace 6 años hubiera cruzado el billón de dólares en la taquilla, pero ahora no lo hizo. Y no solo no lo hizo, después de un inicio prometedor, no se desplomó del todo, pero empezó a perder terreno de una forma más precipitosa que, por ejemplo, en comparación con Superman. ¿Esto a qué se debe? Creo que se debe a que sí ya hay fatiga en el género de los superhéroes. Este es un término que se ha usado, ya se lleva bastante tiempo usándolo, ¿no? Siempre que una película de superhéroes no cumple con sus expectativas en taquilla se usa, pero yo creo que ahorita sí ya es cierto. Creo que esto empezó desde 2023 más o menos, pero esta ya es la señal más clara de que sí, y esto en realidad no es malo. Por mucho que disfruto de estas películas y que un entorno cinematográfico saludable se beneficia de que estén estas apuestas ahí presentes, la verdad, la dominancia o la predominancia que tuvieron la década pasada creo que puede dar paso a más creatividad y a que la gente vaya a ver películas originales de nuevo al cine. La segunda tendencia es la nostalgia. Tuvimos la versión en live action de Lilo y Stitch, una película que no he visto, simplemente porque no me llamó mucho la atención, pero esta es la única película del verano que cruzó el billón de dólares. Creo que no solo es nostalgia, porque por ejemplo, creo que fue no me acuerdo si fue The Guardian que dijo que la nostalgia millennial sigue siendo rey. Y creo que sí hay parte de eso, pero también creo que se debe a la increíble popularidad que tiene Stitch como personaje. La película original de Lilo y Stitch es una película que a mí me gusta. No es una obra maestra, pero es una película disfrutable y se distingue un poco del resto de lo que estaba haciendo Disney en los 90s. Pero sobre todo el diseño de Stitch, no sé por qué, pero ha capturado y ha entrado en el consciente colectivo de una forma en la que muy pocas, yo odio usar ese término, pero muy poca propiedad intelectual logra hacerlo, ¿no? Como los Minions, por ejemplo, creo que también están ahí. Pero cuando los Minions están diseñados para que te gusten a fuerzas, creo que Stitch no. Entonces esa es una cualidad bastante curiosa. Y es esa presencia que ha tenido que lo ayudó a que fuera el éxito monumental que fue. Creo que no solo es la nostalgia millennial, porque otra de las cosas, otra película que se estrenó que fue parte de esta nostalgia millennial fue Cómo entrenar a tu dragón, la versión, igual una versión live action, una película que sí vi y que disfruté con sus salvedades. Y también es bastante problemático porque es literalmente la versión animada pero con actores, es decir, no aporta nada nuevo ni nada diferente y creo que habla de lo bien hecha que está esa historia original, porque está basada en un libro, las películas de cómo entrenar a tu dragón. Entonces creo que el material fuente es tan fuerte que se logra adaptar muy bien, pero mi decepción es que
el equipo creativo y el cineasta a cargo no no se no se esforzaron en adaptarla a un medio distinto y eso afectó varias partes de la película, aparte de considerar su propia existencia. Es una película competente, es una buena historia, pero ¿para qué existe? Esa es la pregunta que está ahí. Pero esta es igual, otra película de nostalgia millennial, lo que se mantuvo presente en el consciente colectivo de la gente debido a un par de secuelas exitosas. Y bueno, también no es tan vieja como Lilo y Stitch. Lilo y Stitch es de finales de los 90, principios de los 2000. Y Cómo entrenar a tu dragón, pues es de la década de los 2010. Pero se mantuvo relevante gracias a una serie animada. Entonces también ha estado ahí presente, pero Chimuelo no está presente en el consciente colectivo de la misma forma en la que lo está Stitch. Entonces creo que esa es la diferencia principal entre estas dos películas y cómo la nostalgia no solo es lo que te ayuda, porque, y no solo que sea una adaptación en live action de una película animada querida, ¿no? Porque también tuvimos antes, este año, Blancanieves, que fue todo un fracaso en taquilla. Y eso se debe que igual, pues no tuvieron esa presencia en el inconsciente colectivo de la gente. Creo que sí, y igual odio usar este término, pero sí, Stitch como marca, como propiedad intelectual, se ha mantenido vigente y ha sido increíblemente adaptable al resto del mundo. Y eso ayudó a que fuera el éxito monumental que fue. Nostalgia millennial, creo que no debería ser a lo que le apuesten. No es un éxito seguro, ¿no? Es decir, yo siento que si Disney hace una versión en live action de Atlantis, por ejemplo, otra película de los 90s, que tiene algo así como una fandom de culto, creo que no tuviera el mismo éxito o no tendría el mismo éxito que Stitch, porque Stitch sí es como un caso bastante peculiar, por lo que no considero que sea el futuro, aunque digo, los números están ahí, las películas ambas, Cómo entrenar a tu dragón y Lilo y Stitch, fueron éxitos en taquilla y tuvieron ganancias, pues obviamente vamos a seguir viendo este tipo de películas. La tercera tendencia de la que quiero hablar es el cine del terror. El cine de terror ha tenido cada vez más una participación más fuerte en la taquilla veraniega. Y se podría decir que esto se ve que quizá desde un inicio estuvo ahí, ¿no? El primer blockbuster, y se les dice blockbusters así porque pues cuando antes uno tenía que ir a formarse literal, físicamente a la taquilla, cuando la fila de la taquilla sobrepasaba la cuadra, por eso se les empezó a decir blockbusters. Y el blockbuster original es Tiburón, un thriller, una película de miedo dirigida por Steven Spielberg. Entonces creo que desde ahí está ese pues ADN, ¿no? O sea, verano y horror creo que siempre van a ir de la mano, pero han tenido cada vez una presencia más fuerte y este año pues hubo un par de éxitos. Tuvo Destino Final, Lazos de Sangre, Exterminio, la Evolución, una película que yo disfruté bastante y me gustó mucho cómo juega con las expectativas de lo que uno espera de las que estas secuelas de legado que se les conocen, ¿no? Y para decir algo bastante interesante, creo que es una película de la cual me gustaría hablar más a fondo quizá las siguientes semanas. Tuvimos Together, una apuesta pues quizá un poco más indie, que no tuvo el éxito que creo que se merecía, pero igual una película que recomiendo bastante. Y sobre todo Weapons, o La hora de la desaparición de Zack Cregger. Este fue quizá la película que salvó la taquilla de agosto. No solo es una gran película, igual es una película original, clasificación R, y aquí en México clasificación C, que es igual restrictiva, es decir, donde no pueden entrar menores de 18 años. Y fue todo un éxito, y sigue siendo un éxito. Ya va a cruzar los 200 millones de dólares en la taquilla global, me parece. Ya hablamos como de las cuales fueron como las tres tendencias principales y un par de cosas que también creo que vale la pena mencionar. Las comedias, por ejemplo, se estrenó ¿Y dónde está el policía? Con Liam Neeson, que es una película, bueno, se les llama spoof a ese género, que es una película de comedia ridícula y absurda. Para muchos esto era como iba a ser el barómetro para medir si podían regresar las comedias a las salas de cine. ¿Esto a qué se debe? Porque cuando sucedió la pandemia, y digo, esto ya estaba sucediendo cada vez más, pero como que el chip en la gente fue, el cine es para el espectáculo y películas que no tienen espectáculo como dramas y comedias las vamos a ver en streaming. Cada vez más se empezaron a relegar todas estas películas hacia plataformas de streaming. Esta fue como la prueba, ¿no? Para ver si estaban de vuelta, o sea, si hay un mercado
para las películas de comedia en el cine? Y la respuesta es tal vez, la diferencia es que esta es una película verdaderamente absurda, ¿no? ¿Y dónde está el policía? Es una película profundamente estúpida, infantil, pero ese es el punto. Es una película donde cada minuto hay un chiste y hay chistes sobre chistes, lo que se está diciendo en el diálogo y lo que está en el fondo, todos son chistes. No fue un exitazo, pero tampoco le fue terrible. Creo que aquí en México no le fue tan bien, pero eso se debe a que es un humor muy gringo. Pero en Estados Unidos le fue relativamente decente y con un presupuesto bastante modesto. Creo que se ve por lo menos un rayito de esperanza de que podamos volver a tener ese tipo de comedias más tontas en salas de cine y muy probablemente llegue el día donde una de esas vuelva a ser un éxito rotundo y que motive a los estudios a que los vuelvan a lanzar. Ahora bien, teniendo todas ya estas tendencias o puntos de interés en el verano, ¿qué es lo destacable? ¿Hay razón para preocuparnos o no? Yo diría que no, porque si bien no hubo un éxito absolutamente rotundo como el año pasado, con Intensamente 2 y Deadpool y Wolverine, que fueron éxitos monstruosos, uno en mayo y otro en julio, creo que esto muestra un ambiente más sano en la taquilla. La taquilla no puede depender de dos éxitos monumentales y es más sano tener una serie de éxitos modestos a buenos que mantienen el interés de la gente en estas películas. Eso es más sano. ¿Por qué? Porque hay más variedad, hay más propuestas y hay gente que está variando sus gustos. La taquilla no puede depender de eso y los cines no pueden depender de eso, porque ¿qué tal si le apuestas todo a la película que esperas que sea el éxito del verano y no lo es, como vimos con Los Cuatro Fantásticos, los primeros pasos, ¿no? ¿Qué tal si le apuestas todo a eso y resulta que no es el éxito que esperabas y la taquilla se te desploma y ya estás en números terribles, ¿no? En segundo lugar, también vemos estos éxitos como Weapons, igual Sinners, igual acotando, ¿no? Que no es una película del verano, pero su relevancia, pero sigue teniendo relevancia. Ambas fueron películas originales de directores con mucha personalidad, ¿no? Es decir, estos son trabajos autorales, con algo que decir, son ideas originales y lograron encontrar una audiencia. Esto me da mucha esperanza de que todavía podamos, que aunque los éxitos más grandes estén basados en propiedad intelectual ya establecida, que le apuesten a la nostalgia, creo que el éxito de estas dos películas sí indica que hay una audiencia y un hambre para las películas originales que tienen algo que decir y para los trabajos de cineastas con algo que decir. Warner Bros. Anunció que planea hacer más películas originales. Y lo más seguro es que esas películas originales pues sean películas de horror. Pero no solo de horror, sino ese que se le conoce como horror elevado, ¿no? Es decir, horror que habla sobre algo, por lo general crítica social, ¿no? No sé a qué se debe, pero los fans del cine de terror siguen yendo a ver estas películas y estas películas siguen encontrando audiencias. Y no sé si es porque es más aterrador ver una película solo en tu casa o sea, a compartir ese miedo con una audiencia, lo cual hace que la gente quiera buscar estas opciones en salas de cine, o porque estas películas en realidad, digo, aparte de que son muy buenas, que producen emociones muy fuertes, que son mejor experimentadas en compañía de gente, ¿no? Si hubiera visto Weapons, por ejemplo, solo, ¿no? En mi casa por medio de streaming, pues no hubiera tenido ese mismo efecto. A lo que voy son películas que te hacen sentir y te hacen sentir muy fuerte y eso nos gusta compartirlo con los demás, ¿no? Compartir sus reacciones o escuchar, ¿no? Cuando alguien se asusta de más o algo así. Creo que los estudios deberían de apostarle no solo al terror y no solo a las ideas originales, sino a películas con ideas originales que te hacen sentir fuerte y veo un camino hacia una taquilla saludable si se le apuesta ese tipo de películas, ¿no? La gente quiere sentir algo cuando va al cine, no solo recibir una experiencia donde están regurgitando algo que ya experimentó, aunque está dispuesto a ir eso, pero la nostalgia es tan tentadora
y es tan segura porque ahorita la economía no está como para tomar riesgos, ¿no? Entonces al momento de que la audiencia se vuelve más conservadora con su gasto, se va a ir a lo que considera una apuesta segura. Para mí esto refleja que hay un hambre por ver películas en cine, pero las audiencias no se quieren arriesgar en experimentar cosas nuevas, por lo que esa hambre se refleja en lo que ya conocen y con lo que ya están familiarizados, que es estas películas millennial. Entonces esos son como los dos puntos opuestos, ¿no? Están la nostalgia millennial y el cine del terror, ¿no? Uno que es algo que ha sido hecho hasta el cansancio y que se repite y que no tiene nada nuevo que aportar por mejor ejecutado que esté contra una propuesta fresca y nueva que tiene mucho que decir. Entonces creo que por eso esos han sido como los éxitos o son los éxitos del verano en términos de taquilla, ¿no? Y que sí, la gente está todavía dispuesta a ver las películas de superhéroes por el espectáculo y porque igual pues son pues, propiedades intelectuales conocidas y en el caso de ambas pues sí hay un elemento de nostalgia, ¿no? Pero el hambre ya no está ahí tan fuerte, ¿no? O sea, ya antes las audiencias iban a ver estas películas sin importar qué fuera, ¿no? O sea, Capitana Marvel hizo $1 billón y es un personaje pues que en realidad nadie estaba muy familiarizado. Pero eso lo hizo porque la gente quería ver no solo qué iba a pasar, porque sucede después de Infinity War, y no solo porque la gente quería ver eso, sino porque había un hambre para querer ver todo lo que había relacionado con superhéroes, ¿no? Y ahorita ese hambre ya no está ahí y puede que nunca vuelva a estar y eso no es malo. Creo que aquí lo único que se deben de hacer es pues ajustar los presupuestos a las expectativas y esto también no es malo. Por mucho tiempo las películas de Marvel no se han visto de acorde a a su presupuesto. Esas películas son de 200 o más de $200 millones de presupuesto y visualmente las películas no están ahí. Por lo general se ven como concreto. Las secuencias de acción, que debería ser el gancho fuerte de estas películas, muchas veces son poco inspiradas, relegadas a la segunda unidad, plagadas de efectos visuales, pero hechos por artistas de efectos visuales sobreexplotados y con poco tiempo y con resultados bastante decepcionantes. Creo que aquí lo que debería hacer el género de superhéroes es ajustar el presupuesto, apostarle como Superman hizo, ¿no? Superman funciona gracias a que es una película antes que nada y antes de cualquier otra cosa es una película de James Gunn, tiene todas sus idiosincrasias. Entonces creo que eso es a lo que le debería de apostar Marvel en un futuro, no solo en esta máquina que produce éxitos, ¿no? Sino que buscar a alguien que en realidad tenga algo que decir relacionado con un superhéroe para igual poder conectar con la audiencia. Creo que esto genera una oportunidad para un nuevo género que parece ser por lo menos ahorita o las películas de videojuegos o el horror. Pero las películas de videojuegos, el problema es que creo que no ha habido ninguna adaptación realmente exitosa, ni siquiera en el lado de televisión, ¿no? Como The Last of Us, que quizá hable en un futuro de la increíblemente decepcionante segunda temporada, pero creo que ninguna película de videojuegos ha sido verdaderamente exitosa desde un punto de vista narrativo. Aunque han sido pues éxitos monumentales, ¿no? Tuvimos Super Mario Bros., Five Nights at Freddy's y este año Minecraft, ¿no? A Minecraft Movie. Parece indicarse que eso es una forma fácil de llegarle a las audiencias jóvenes, que es algo que los estudios han estado batallando un poco. ¿Hay razones para estar preocupados? Yo diría que no, porque el hambre está ahí, solo hay muchas piezas en juego, ¿no? Están por el lado del streaming, estas plataformas o estas compañías que están generando escasez artificial, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos tenido K-Pop Demon Hunters y Happy Gilmore 2 en cines en julio y agosto, creo que la taquilla sí hubiera superado los $4 billones, ¿no? Pero debido a que Netflix tiene un interés en que estas películas no solo no sean disfrutadas en cine, sino que la experiencia cinematográfica se vea disminuida, pues obviamente no lo hacen, ¿no? K-Pop Demon Hunters fue lanzada en cines por un fin de semana, y fue la película más taquillera de esa semana, pero no revelan sus números. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienen un conflicto de interés muy severo, ya que su negocio está en el streaming y si demuestran que
a pesar de que estas películas estén disponibles en plataformas de streaming, que ya hayan pagado la gente por ellas, aún quieren ir a ver estas películas en cines. Si demuestran que sigue siendo negocio, pues obviamente están afectando su propio negocio. Por eso no les conviene hacerlo y por eso no lo hacen, aunque las audiencias demuestran que está esa hambre ahí. Entonces, como la necesidad no se ha ido, creo que nada más hay que ajustar presupuestos y esto es bueno. Las restricciones producen creatividad. Por ejemplo, hace un par de años estuvo The Creator, una película que se ve mucho más cara de lo que es, pero esto se hizo que Gareth Edwards y su grupo de producción fueron bastante creativos en cómo aproximaron la producción de esa película. Entonces creo que sí está la forma de entregar espectáculo a niveles razonables. Por ejemplo, The Brutalist, una película hecha por $10 millones que se ve 100 veces más su presupuesto. Entonces hay formas de hacerlo. Creo que este es un llamado a la creatividad, a buscar películas originales y a buscar películas originales que nos hagan sentir como audiencias por no solo espectáculo, sino que todas estas emociones fuertes que busquemos compartir con una audiencia en una pantalla de cine. Habiendo dicho todo eso, pues sí, estoy bastante optimista, ¿no? Ya estamos viendo de por sí ahorita septiembre, agosto, septiembre y octubre son como por lo general muy flojos, ¿no? Es hasta noviembre donde empiezan a lanzar lo que serían ya los grandes éxitos de finales del otoño y principios del invierno, que son los que esperan que pues mantengan el impulso durante todo el invierno, sobre todo el mes de enero, que también es un mes muy flojo, pero ahorita ha sucedido un fenómeno opuesto, ¿no? Cuando en estas semanas pasadas o las últimas semanas del verano estuvimos por debajo del promedio de lo que la taquilla estaba haciendo durante la pandemia, que eso es una muy mala señal. Estas semanas hemos estado por encima gracias a dos éxitos que nadie vio venir, bueno, por lo menos uno, ¿no? Que era El Conjuro, Los Últimos Ritos, que fue un éxito que nadie vio venir, que hizo $80 millones en su primer fin de semana de estreno. Y también el fin de semana pasado tuvimos la película de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castillo Infinito, que fue también un éxito más grande de lo que la gente esperaba. Esto ha impulsado la taquilla sobre los niveles que estábamos, inclusive antes de la pandemia para el mes de septiembre. Y eso es bastante esperanzador. ¿Por qué? Porque indica que todavía, como comentaba, no hay un hambre de las audiencias para ver estas películas, solo tenemos que encontrar cuáles son esas películas que la gente está dispuesta a ver. Y ya estamos tan cerca de estrenos como Tronares, por ejemplo, que creo que sí, la taquilla este año se va a poder recuperar. Entonces sí, hay mucho por lo cual estar entusiasmado y esperanzado sobre el futuro del cine como tal, ¿no? Habiendo establecido todo eso y terminando como con una nota optimista, me gustaría ahora sí hablar cuál fue la película del verano. ¿Qué debe ser una película del verano? La película del verano es aquella que te entrega todo lo que esperas en una película de más de $100 millones, es decir, espectáculo, emociones fuertes, entretenimiento, de ese sentido de estar al borde de tu asiento, ¿no? Debe ser una película sobre todo entretenida, pero que no descuide la parte artística, es decir, que los méritos cinematográficos estén ahí. Esto, el crítico de cine, Roger Ebert, creo que lo dijo muy bien, ¿no? Él lo dividía entre las películas de arte o las películas que no buscan ser entretenimiento como tal, a ellas él las criticaba por lo que él llamaba artsmanship. Y estas películas más veraniegas, que pues, su propósito principal es entretener, él le decía craftsmanship. Entonces, la parte de cómo está hecha la película, ¿no? Que también está ejecutado lo que quiere lograr la película. Y a pesar de que este verano hubo varias películas bastante buenas desde un punto de vista de lo bien ejecutadas que están, como por ejemplo, bueno, ya había mencionado, ¿no? Weapons de Zack Cregger es una película fenomenal en todos los sentidos. También estuvo Exterminio, la Evolución, igual una película sorprendente en muchos aspectos. Quizá la película estéticamente más atrevida del verano. También tuvimos las entregas más sólidas, más conservadoras, como los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos o Superman, que igual
Creo que si hubiera estado grabado con los lentes correctos me hubiera gustado más. Y Jurassic World, El Renacer, que es un recalentado, ¿no? A pesar de estar competentemente dirigida, desperdicia a su elenco y no aporta nada nuevo a la franquicia, ¿no? Y bueno, también estuvieron las películas animadas como Helio, que es una película que no vi, pero que escuché cosas bastante buenas. También estuvo El Esquema Fenicio, una película que, la cual me arrepiento no haber ido a ver, de Wes Anderson. Son las comedias, ¿no? Si bien cines, y Dónde está el policía, una película profundamente estúpida que disfruté bastante. También, bueno, estuvo Together, otra película de terror que también disfruté bastante. De todas estas películas, ¿cuál para mí es la película del verano? Para mí la película del verano fue Misión Imposible, la sentencia final. Deliberadamente no decidí hablar de ella durante todo el video hasta este momento. ¿Por qué? Porque creo que es una película bastante especial y cumple con este aspecto de ser una película veraniega que entretiene, pero que entretiene con creces, y con esta parte de craftsmanship, ¿no? Que está muy, muy, muy bien ejecutada, muy bien hecha, ¿no? O sea, todo lo que quiere decir creo que lo logra hacer muy bien, salvo por esos increíblemente molestos flashbacks que por un tema de guión no se necesitan, es decir, la claridad y la estructura del guión es tan sólida que no se necesitaban insertarlas, y creo que las insertaron para pues apostarle a la nostalgia de la gente, perdón. Pero fuera de eso, quitando eso de lado, creo que las alturas a las que llega esta película en términos de suspenso, vale la pena, ¿no? Ese arranque inicial un poco turbulento. Cuando digo por qué en temas de cómo está elaborada, por qué es tan buena, ¿por qué? Porque todos los aspectos técnicos no solo son sobresalientes, sino que hay estilo, pero ese estilo que también es sustancia. Esta es una película de paranoia, entonces, donde está la entidad, ¿no? Esta inteligencia artificial que es denominada el Señor de las Mentiras, ¿no? Esta máquina anticreación, que es obviamente una clara alusión a a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es un verdadero problema. Desde este punto de vista, la cámara es utilizada para contar la historia, y esto lo hace el director Christopher McQuarrie de una forma muy ingeniosa, utilizando lo que se conoce como el ángulo holandés, ¿no? Donde la cámara se inclina a 45 grados, y esto lo usa no solo porque es una decisión de estilo, ¿no? Como es un efecto que usó también Brian De Palma en la película original de Misión Imposible, pero aquí lo usa para precisamente mostrar cuando la gente empieza a creer en la realidad que ha creado la entidad. Por eso Ethan Hunt nunca está grabado en ese ángulo, ¿no? Porque él no ha comprado las mentiras que vende la entidad. En el cine la cámara debe ser usada para contar la historia. Este nivel de atención o cuidado también lo vemos desde un nivel de producción, la cinematografía, no solo el uso del ángulo holandés, sino cada locación, cada cuadro está enriquecido, la iluminación está enriquecida con humo. Se ve, Christopher McQuarrie quiere hacer este homenaje o quiere trabajar en el género del thriller, entonces hace muchas evocaciones al cine negro por medio de estas locaciones cuidadosamente elegidas y esta cinematografía donde los tonos oscuros tienen suficiente contraste y la iluminación está resaltada por el uso de humo. Todo esto es lo que hace una película disfrutable, y desde un punto de vista de guión es también, como decía, es fenomenal, ¿no? El nivel de tensión que logra crear para el clímax es uno de los mejores que he visto, ¿no? Me recordó mucho a El Caballero de la Noche, ese final tan tenso que produce Christopher Nolan. Creo que también lo produce aquí Christopher McQuarrie. Y también el uso de la relación de aspecto de IMAX, ¿no? Ver esta película en IMAX creo que sí es toda una experiencia, y es lo que espero de estas películas de alto presupuesto. Bueno, cuando estás viendo una película en IMAX, la película está en su relación de aspecto y cambia la relación de aspecto de IMAX, y aquí lo hace en dos ocasiones, cuando están en la secuencia del submarino, que es igual una secuencia increíblemente bien lograda desde un punto de vista técnico. Es ese nivel de cuidado para con la audiencia, ¿no? Esta película está hecha para entretener a la audiencia. Y aquí como lo hacen, cuando Tom Cruise empieza a girar como lo que sería
pues como la manija para abrir las puertas del submarino, la relación de espectros se empieza a abrir lentamente hasta llenar por completo la pantalla. Es esa tensión de cuidado. Y cuando llegamos ya al encuentro final, ¿no? Entre Gabriel e Ethan, creo que la película lo construye de una forma, o sea, lo sientes venir, ¿no? Sabes que está ahí cerca. Y ya cuando sucede, cuando Ethan Hunt se sube a ese avión y empieza a hacer todas estas acrobacias, es simplemente fenomenal, ¿no? La pantalla, sí, las imágenes llenan toda la pantalla y podemos ver la claridad visual que está aquí, ¿no? Esta secuencia pudo haber sido del cine silente, ¿no? Esta secuencia se siente justo en casa con los mejores trabajos de Buster Keaton, ¿no? Y es ese amor al cine que está en cada cuadro y esa entrega total a la audiencia que para mí lo hace en la película del verano. Pero, por desgracia, esto no se siente como algo que vaya a ser la tendencia hacia el futuro, ¿no? Esto parece más bien el canto de cisne de un cine que ya no volveremos a ver en mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues es una película increíblemente cara, ¿no? Es el trabajo hecho por un artista que quiere arriesgar su propia vida solo para entretenernos, que es Tom Cruise, y con un equipo creativo que trabaja de manera fenomenal con él, liderado a cargo de Christopher McQuarrie, donde todos los involucrados recibieron una compensación justa por su trabajo, y lo cual ayuda a que se infle el nivel de producción, donde no se cortaron ningunas esquinas, no se tomaron atajos para llegar al esplendor visual, ¿no? O sea, esta película tuvo un presupuesto de $400 millones y puedes ver cada centavo en pantalla, y por eso me refiero a que estas películas no solo, si van a ser caras, se deben de ver caras, ¿no? Y claro, en esto me refiero a que se deberían de ver como Misión Imposible la sentencia final, ¿no? Puedes ver cada centavo en pantalla y las secuencias de acción, el espectáculo está ahí, pero por desgracia esta película, a pesar de haber hecho una cantidad sólida de dinero, el presupuesto es tan elevado que no es una práctica sostenible para cine comercial, ¿no? Es el trabajo de amor de un equipo creativo que se quiere entregar por completo a la audiencia y una carta de amor al cine de espectáculo y al cine de entretenimiento. Y esto es que para mí Misión Imposible, la sentencia final, es la película del verano. Y bueno, yo he sido un alquimista y esta ha sido mi recapitulación del verano cinematográfico y mi película del verano para este año 2025. Si les gustó, denle like y compártanla con quien crean que les pueda gustar. Y si les gusta lo que estoy haciendo con el canal, suscríbanse. Y activen las notificaciones si ya están suscritos para que no se pierdan ningún solo episodio. Aquí tenemos episodios todos los domingos y todos los miércoles de cada semana. Hasta la próxima.